Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no los conozcan, son dos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla, bueno, era algo fuera de serie. Y no solo eso, sino que se rumoreaba con mucha fuerza que esa química se extendía fuera de la pantalla también. ¿Y por qué digo rumoreaba? Pues porque hoy vamos a hablar de una situación bastante interesante, una propuesta especial que Hande le hizo a Kerem, una propuesta que a muchos nos dejó con la boca abierta. Así que prepárense para descubrir todos los detalles. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre estoy hablando de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de las estrellas turcas que tanto nos fascinan. Y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te gusta lo que te cuento. Así me ayudas a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron momentos inolvidables en Love is in the Air. La serie, además de ser un éxito rotundo en Turquía, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y con tanto romanticismo en pantalla, era inevitable que la gente especulara sobre si la relación de sus personajes, Eda y Serkan, se trasladaría a la vida real. Y los rumores eran muy fuertes. Se les veía juntos en fotos, en eventos, prácticamente en todas partes. Y claro, las redes sociales ardían. La verdad es que aunque no se confirmó oficialmente una relación amorosa, es innegable que entre ellos había una conexión muy especial. Se notaba la complicidad, la amistad, la admiración mutua, y seamos sinceros, mucho cariño. Y es precisamente en este contexto donde surge la propuesta que hoy nos ocupa. Pero, ¿de qué propuesta estamos hablando? Pues bien, todo comenzó con un contrato publicitario. Exacto, una marca que por razones de confidencialidad no vamos a mencionar, quería que Hande y Kerem fueran la imagen de su nueva campaña. Hasta ahí, todo normal. Los actores suelen participar en campañas publicitarias, es parte de su trabajo. Pero lo que hizo que esta propuesta fuera especial, y que sorprendió a todo el mundo, fue la forma en que Hande la planteó. Resulta que Hande, además de ser una actriz talentosa, es una persona con mucha visión. Y en lugar de simplemente aceptar el contrato tal cual, decidió proponerle a Kerem un proyecto más ambicioso. Ella, conociendo la química que tenían y el cariño que el público les profesaba, sugirió que la campaña publicitaria tuviera una narrativa. Es decir, no solo fotos y vídeos promocionando el producto, sino una pequeña historia, un mini drama que cautivara a los espectadores. La idea de Hande era que la campaña contara con diferentes capítulos, como una miniserie. Y por supuesto, la trama debía ser romántica y con toques de comedia. La propuesta de Hande no solo incluía protagonizar, sino también la dirección creativa del proyecto. Quería participar activamente en la creación de la historia, en la elección de la estética, en la música. En resumen, quería involucrarse a fondo. ¿Y qué respuesta obtuvo Hande de Kerem? Pues que sí. Kerem, al parecer, quedó encantado con la idea. Le pareció una forma original y divertida de promocionar el producto, y obviamente, le encantó la idea de volver a trabajar con Hande. Y no nos extraña. La química entre ellos es algo que el público adora, y la posibilidad de verlos juntos en un nuevo proyecto, por pequeño que fuera, era algo muy atractivo. Así, la propuesta de Hande se concretó. La campaña publicitaria se convirtió en un pequeño fenómeno. Los capítulos, que se fueron lanzando a lo largo de varias semanas, eran esperados con ansias por los fans. Los vídeos se volvieron virales en las redes sociales. Y el producto, por supuesto, se vendió como pan caliente. Pero lo más interesante de todo es que esta iniciativa, esta propuesta especial de Hande, demostró dos cosas muy importantes. Primero, demostró la inteligencia y la visión de Hande como profesional. No solo es una actriz talentosa, sino que también tiene ideas frescas y creativas que la ayudan a diferenciarse. Demostró que no se conforma con lo básico, sino que siempre busca ir un paso más allá. Y segundo, esta propuesta confirmó que la relación entre Hande y Kerem, independientemente de si era romántica o no, era una relación de amistad y admiración. Que se tenían mucho cariño y que se disfrutaban trabajando juntos.
Aunque, como todos sabemos, las cosas cambiaron. Hubo rumores de separación, de nuevas relaciones. Pero lo que es innegable es que este proyecto publicitario, esta propuesta especial, dejó una huella imborrable en la historia de Ande y Kerem. Y por supuesto en el corazón de sus fans. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado de la sorprendente propuesta que Hande Erçel le hizo a Kerem Bürsin. Una propuesta que iba más allá de un simple contrato publicitario y que demostró la creatividad y visión de Hande, así como la buena sintonía y el cariño que existía entre ambos. Una propuesta que se convirtió en un pequeño fenómeno y que dejó una huella imborrable en la historia de ambos actores. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Ya conocían este detalle? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que fue una buena estrategia por parte de Hande? ¿Les gustaría verlos juntos en más proyectos? No duden en dejar sus opiniones. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, amigos. Vamos a profundizar un poco más en esta fascinante historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando cada detalle y analizando el impacto que tuvo esta iniciativa en sus carreras y en la percepción del público. Prepárense para un análisis más exhaustivo de esta campaña publicitaria que se convirtió en mucho más que eso. Asterisco asterisco el contexto, Love is in the air y la explosión de la Hande y Kerem manía asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en la propuesta, es fundamental recordar el fenómeno que fue Love is in the air. La serie, una comedia romántica que fusionaba el mundo de las flores con las intrigas amorosas, conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que interpretaban a Eda y Serkan, respectivamente, fue el ingrediente secreto que catapultó la serie al éxito. Eda, una joven soñadora y luchadora, se veía envuelta en un acuerdo falso con el exitoso arquitecto Serkan Bolat. Lo que comenzó como un trato comercial pronto se transformó en una relación llena de emociones, risas y, por supuesto, mucho drama. La manera en que Hande y Kerem transmitían las emociones de sus personajes, la ternura de sus miradas, la intensidad de sus roces, hizo que el público se enamorara perdidamente de ellos. La popularidad de la serie trascendió las fronteras turcas. Love is in the air se convirtió en un fenómeno global, con fans en Europa, América Latina, Asia y más allá. Las redes sociales se inundaron de imágenes, vídeos, análisis y teorías sobre la relación de Eda y Serkan, y por supuesto, sobre la relación entre Hande y Kerem en la vida real. Era inevitable que los fans soñaran con que el amor de la ficción se trasladara a la realidad. Las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre los actores eran constantes. Se les veía juntos en eventos, cenas, paseos. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al detalle por los seguidores, quienes anhelaban la confirmación de su romance. Asterisco asterisco el auge de los rumores y la expectativa del público asterisco asterisco. La situación generó una enorme expectativa entre los seguidores. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la Hande y Kerem manía. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos editados, análisis de sus gestos y expresiones. Los shippers, como se les conoce a los seguidores que apoyan la relación entre dos personas, eran legión. La prensa del corazón también se hizo eco de los rumores. Revistas y portales de noticias publicaban artículos sobre la supuesta relación de Hande y Kerem, alimentando la expectación del público. Las noticias sobre sus encuentros y la especulación sobre su relación sentimental se convirtieron en un tema recurrente. En este contexto de alta expectativa, cualquier movimiento de Hande y Kerem era interpretado como una señal. Un comentario en una entrevista, una foto compartida en redes sociales, un encuentro casual. Todo era analizado minuciosamente. La esperanza de los fans era que la magia de Eda y Serkan trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. Asterisco asterisco la propuesta, un golpe de genio de Hande Erçel asterisco asterisco. En medio de esta vorágine de rumores y expectativas, surgió la propuesta publicitaria. Una marca que por razones de confidencialidad no podemos revelar, contactó a Hande y Kerem para ser la imagen de su nueva campaña.
Hasta ahí, como dijimos, todo normal. Pero fue la visión de Ande lo que convirtió esta propuesta en algo excepcional. En lugar de simplemente aceptar el contrato publicitario, Ande propuso algo más ambicioso. Conociendo la química que existía entre ella y Kerem, y el cariño que el público les profesaba, sugirió crear una campaña publicitaria con una narrativa, una historia que contara con diferentes capítulos como una miniserie. La idea era que la campaña no se limitara a mostrar el producto, sino que aprovechara la popularidad de Ande y Kerem para contar una historia romántica y divertida. La trama, por supuesto, debía tener toques de comedia y debía estar protagonizada por ellos dos. Pero la propuesta de Ande no se limitaba a protagonizar. Ella quería participar activamente en la creación del proyecto. Quería ser parte de la dirección creativa, eligiendo la estética, la música, el tono de la historia. Quería involucrarse a fondo en el proyecto, convirtiéndolo en algo más que una simple campaña publicitaria. *** Kerem Bürsin dice sí, la conexión que trasciende la pantalla ***. La respuesta de Kerem Bürsin a la propuesta de Ande fue clave. Afortunadamente, Kerem quedó encantado con la idea. Le pareció una forma original y divertida de promocionar el producto, y obviamente, le encantó la idea de volver a trabajar con Ande. La química entre ellos era innegable, y el público adoraba verlos juntos. La posibilidad de verlos en un nuevo proyecto, aunque fuera de corta duración, era muy atractiva. Kerem, que siempre ha demostrado ser un actor versátil y con un gran sentido del humor, vio el potencial de la campaña y aceptó la propuesta. La decisión de Kerem de aceptar la propuesta de Ande fue un claro indicio de la buena relación que existía entre ellos. Demostró que, más allá de los rumores y las especulaciones, había una conexión especial entre ellos, basada en la amistad, el respeto y la admiración mutua. ***, el éxito de la campaña, un fenómeno en las redes sociales ***. Una vez que Kerem aceptó la propuesta, la campaña publicitaria se puso en marcha. La campaña se convirtió en un pequeño fenómeno. Los capítulos, que se fueron lanzando a lo largo de varias semanas, eran esperados con ansias por los fans. Cada lanzamiento generaba una gran expectación en las redes sociales. Los vídeos se volvieron virales, compartidos y comentados por miles de usuarios. Los fans analizaban cada detalle, desde la ropa que usaban Ande y Kerem hasta las frases que decían. La campaña se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales. El éxito de la campaña fue rotundo. El producto, por supuesto, se vendió como pan caliente. Pero lo más importante fue el impacto que tuvo en la imagen de Ande y Kerem. La campaña reforzó su popularidad, demostrando su capacidad para crear contenido original y atractivo para el público. ***, análisis del éxito, inteligencia, visión y conexión ***. El éxito de la campaña se debió a varios factores. La inteligencia y visión de Ande ***. Ande demostró ser una profesional con una gran visión. En lugar de conformarse con una simple campaña publicitaria, propuso algo más ambicioso y creativo. La química entre Ande y Kerem la conexión especial entre los actores fue el factor clave. El público adoraba verlos juntos, y la campaña aprovechó esa química para crear una historia atractiva. La participación activa en el proyecto Ande y Kerem no solo protagonizaron la campaña, sino que también se involucraron en la creación del proyecto. Esto les permitió imprimir su sello personal y crear un contenido más auténtico. La narrativa y la creatividad La campaña no se limitó a promocionar el producto, sino que contó una historia romántica y divertida. Esto captó la atención del público y los mantuvo enganchados. La estrategia en redes sociales La campaña aprovechó el poder de las redes sociales para llegar al público. Los vídeos se compartieron, comentaron y analizaron en todo el mundo. Un legado duradero, la huella en la historia de Ande y Kerem Aunque las cosas cambiaron y las relaciones personales de Ande y Kerem tomaron otros rumbos, la campaña publicitaria dejó una huella imborrable en la historia de ambos actores. Demostró su talento, su creatividad y su capacidad para crear contenido original y atractivo. La campaña también consolidó la conexión especial entre Ande y Kerem. Aunque no confirmaron una relación romántica, el proyecto demostró que se tenían mucho cariño,
que se disfrutaban trabajando juntos y que se admiraban mutuamente. La propuesta de Ande fue un punto de inflexión en sus carreras. Demostró su capacidad para ir más allá, para proponer ideas innovadoras y para aprovechar al máximo su popularidad. La campaña fue un ejemplo de cómo los actores pueden utilizar su influencia para crear contenido original y atractivo para el público. *** Reflexiones finales. ¿Qué aprendimos de esta historia? ***. La historia de la propuesta de Ander Cela Kerem Bürsin es una lección valiosa para todos. Nos enseña que ***, la creatividad y la visión son clave ***, no basta con conformarse con lo básico. Hay que ser innovador y buscar nuevas formas de sorprender al público. La química y la conexión son importantes la relación entre las personas puede ser un ingrediente clave para el éxito de un proyecto. La participación activa es fundamental involucrarse en el proceso creativo puede generar resultados más auténticos y atractivos. Las redes sociales son una herramienta poderosa hay que aprovechar el poder de las redes sociales para llegar al público y generar interés. La amistad y el respeto pueden trascender la relación entre Ande y Kerem demostró que la amistad y el respeto pueden ser más duraderos que cualquier rumor. Y por supuesto, la historia nos recuerda que a veces, lo más importante no es la confirmación de un romance, sino la alegría de ver a dos personas que se quieren y se admiran, creando algo bello y especial juntos. Y ahora, amigos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta campaña publicitaria? ¿Creen que fue una buena estrategia por parte de Ande? ¿Les gustaría verlos juntos en más proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.